¿Qué tal, amigos? Ya estamos en una nueva edición de Especialistas con Segovia y el día de hoy nos acompaña Pablo Marín Olán. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Lucas, muy amable. Primero tengo que agradecerte que hayas viajado y que hayas hecho un esfuerzo por estar aquí con nosotros, porque el tema que vamos a hablar hoy es un tema de gran importancia, sobre todo porque digamos que los cambios en el mundo se están dando tanto en el ambiente, en el medio ambiente, en los recursos, y eso hace que pues las gentes, las personas tengan que emigrar, ¿no? Esta es una situación que se ha dado siempre a lo largo de la historia y en todo el mundo, pero yo creo que justamente ahora que estamos viviendo una cuarta revolución tecnológica y por supuesto todo lo que conlleva, ¿no? Conviene situarnos en ese renglón para tratar el tema y hacer un corte transversal en este momento para decir cómo andamos en migración en México y en particular en Tabasco, ¿no? Sobre los flujos migratorios, sobre la población que está llegando, que está de paso, que se está quedando. ¿Te gustaría comentarnos algo al respecto? Sí, bueno, los flujos migratorios pues aquí en México han sido pues desde el siglo XVI, y hay flujos migratorios, digamos, voluntarios y hay otros involuntarios. Okay. Como el caso de la población negra que llegó a México, pues no es que ellos quisieran venir a México realmente, a la Nueva España, sino pues era una población que era raptada, extraída y casada también. Y de manera forzosa pues los trajeron aquí a América. Cuando dicen forzosa, ¿quiere decir como tipo esclavos? Sí, es que de la época de la colonia. Sí, estamos hablando del siglo XVI, 1500, 1600. Claro. Mucha de la población que se trajo, esa migración, pues una migración forzada. ¿Y de dónde eran estos afros? Fíjate que es una muy buena pregunta. Regularmente los extraían así como animalitos. Prácticamente los cazaban, los extraían de la parte de la costa oeste de África. Y es bien curioso porque si tú te sitúas en los meridianos y en los paralelos, te vas a ver que hay una correspondencia en la parte tropical. Claro. Sí, hay mucha parte de África tropical. Entonces, muchas de las poblaciones que allí, que eran colonias portuguesas, pues los extrajeron, ¿no? Los extrajeron, ¿no? Y mucha de esa población llegó a México, pero también se diseminó muy rápido. Por ejemplo, en Veracruz, pues era el lugar de entrada. Entonces, por eso no es casualidad que encuentres en Veracruz alguna toponimia relacionada con nombres africanos. Claro. Y Tabasco, cuando tú empiezas a revisar la documentación del siglo XVI, Tabasco, vas a encontrar mucha presencia. Por ejemplo, ¿qué has encontrado tú de esto que comentas, no? Fíjate que te va a dar un poquito de risa, bueno, y ahí hay público y trata igual de tener una charla agradable. La ventaja de cuando te metes a la parte histórica, lo primero que saltó cuando haces la consulta en los bancos de datos, porque ahorita ya los archivos están digitalizados, muchos están digitalizados. Qué ventaja, ¿no? Sí, es una ventaja. Es una ventaja y una desventaja también para los que no se meten a la informática y las cuestiones digitales. Bueno, o sea, eso dificulta mucho. Sí, eso sí. Entonces, que son la mayoría, voy a decir. Entonces, empieza un caso de un cura en la parte de Teapa-Tacotalpa, escandalizando al pueblo porque le llevaba serenata a una mujer. Okay. Y le gustaba la carta y tomaba. Claro, entonces le llevaba serenata a una mulata. Ahí en el documento aparece una mulata. Una mulata. La mulata obviamente es una mezcla de español con negra. Con negra, ok. Entonces, fenotípicamente son unas mujeres preciosas. Ok. Entonces, pues el cura estaba prendado de ella. Ella aparece en los primeros registros, los vas a encontrar allí. Okay. Así, y te das cuenta de que dice, bueno, aquí hubo población negra, ¿qué pasó con ella? ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? Y te encuentras en muchísimos documentos a lo largo de la colonia sobre población negra en Tabasco. El problema
que nosotros hemos invisibilizado de alguna manera esos temas, y cuando nos preguntan de qué somos nosotros, decimos orgullosamente somos mestizos, mezcla de español y de indígena. Y de indígena. Pues esa es una gran mentira, ¿no? En nuestros genes hay muchos genes de origen africano también. Y lo que tú comentas, que en particular de Veracruz, no sé si me salgo del tema porque estamos hablando de Tabasco, pero sí que hay bastante, yo no sé cómo le llaman, yo veo los rasgos físicos, ¿no? Sí. Tanto el pelo afro como el color y todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, a mí me gustan mucho ese tipo de pelo afro, ¿no? Porque el mío es bastante rebelde y me cuesta peinarlo. A ellos nada, ¿no? Sí. Entonces, y lo curioso es que aquí en Tabasco también tenemos población de ese tipo. O sea, quizás no tanto, porque a lo mejor es muy agresivo nuestro clima y prefieren mudarse a otra parte dentro de México, pero también hay, ¿no? Sí, claro. Claro, fíjate que las primeras poblaciones que se asentaron los trajeron para trabajar en el beneficio de la caña. Entonces, básicamente lo traen como mano de obra para trabajar en los cañaverales, claro, porque pues ellos resistían más que los indígenas en el trabajo físico. Claro, claro. Entonces, pero aparte, desde el punto de vista legislativo, ya no podías esclavizar indígenas, por ejemplo, en el siglo XVIII. Claro, ya estaba prohibido, ¿no? Prohibido, sí. Al menos en las leyes. Sin embargo, no hay ninguna declaratoria de que podías seguir teniendo esclavos negros, o sea, no había ningún problema, no estaba permitido. Y mucha de la gente que se ocupaba en las cuestiones domésticas eran mulatas, eran afrodescendientes. El detalle es que mucha gente que se aproxima a los documentos y dice, es que yo no encontré nada de población negra en Tabasco, no hay nada. No, sí hay. A ver, ¿cómo lo encontraste tú? ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿Cómo te diste cuenta que mira, sí? Es bien interesante porque ahí es donde viene ya la mezcla que haces entre minería de datos y historia, ¿no? O sea, tuviste que entender todo el data mining y analizar textualmente todo lo que hay allí para, como eso, ¿no? Buscar ese tesoro que está allí. Sí, claro. Tan oculto, ¿no? Tan difícil de entender, ¿no? Sí, por ejemplo, un humano, cuando yo llevaba el archivo no sabía nada de estas cosas, en un día, una buena jornada de trabajo, pues te revisabas unos 100, 120 documentos y terminabas agotado y ya te ibas a descansar. A lo mejor encontrabas algo interesante, a veces no encontrabas nada. Tu cerebro se cansa, tus ojos se cansan, y por muy importante que esté la información, ya de pronto ya no la encuentras. Pero cuando utilizas el data mining, revisas no 10 ni 20, miles de documentos, encuentras patrones, estructuras, y eso es una cosa maravillosa. Y a partir de ahí empiezas a pensar ya los documentos, la información de una manera totalmente diferente. Entonces dices tú, bueno, ¿por qué no encontraba yo nada? Bueno, porque simple y sencillamente la palabra como tal negro ya no estaba presente, por ejemplo, en el siglo XIX, ya no vas a encontrarla, pero hay una palabra, si tú lees la novela de Sánchez Mármol, se llama Antón Pérez, él habla de la historia de un pardo. Ahí está la clave. Claro. La población se volvió parda, no vas a encontrar negro. ¿Y qué es un pardo? Pues es la mezcla de un negro con una indígena. Entonces, en el 19 vas a encontrar muchísimos documentos que hablan de pardo, no directamente de negro, pero de pardo sí. Y cuando lo pasas por el data mining, ¡pum!, se te va. Hay muchísimas. Incluso creo que nosotros en México, quizás en Tabasco, no usamos el término negro o mulato. Quizás eso más en Centroamérica, como Colombia y toda esa parte, ¿no? Quizás nosotros desarrollamos nuestros propios términos como pardo, ¿no? Y de hecho hay dichos, ¿no?, que relacionan la palabra pardo, ¿no? Gato pardo. Esto, ¿no? Entonces, qué interesante este término, ¿no? Sí. Y empieza a surgir el término pardo, que comienza a ser asociado con este tipo de descendientes. Como un descendiente de negros. Entonces, no lo vas a ver, si empiezas a revisar cientos y miles de documentos, pues no lo vas a encontrar como tal negro, pero vas a encontrar pardo.
Entonces ahí es donde dices tú, bueno, si es importante saber data mining, si es muy importante, pero alguien que no tiene una formación histórica no lo va a poder identificar. No lo va a poder identificar. Entonces, cuando empiezas a hibridar ciertas áreas de conocimiento que aparentemente están disociadas, empieza a hacer match muchísimas cosas. Es más, la misma temporalidad como estaba pensada la historia, la tiras abajo. Porque una de mis, siempre fue una de mis críticas, de hecho tengo un libro ahí un libro que voy a aprovechar promociones, se llama Y llegaron las panzonas, ensayo regresivo sobre la ganadería bovina en Tabasco. Es un primero ensayo, pero se llama ensayo, de ensayar con la temporalidad, porque regularmente en historia ven el tiempo como algo lineal, ¿no? Entonces dice, voy a estudiar de 1950 a 1970. ¿Por qué? Pues son 2 décadas y lo establece de manera arbitraria, porque lo digo yo, porque soy historiador, ¿no? Ya. Pero bueno, ¿cuál es tu justificante metodológica, teórica? Porque tú vas a delimitar esa temporalidad. Claro. Entonces, se discute muy poco eso. Y yo en ese ensayo propongo precisamente de que las temporalidades deberían, al menos en historia, estar ligadas a eventos climáticos que tienen una incidencia directa dentro de la conciencia del ser humano. Claro. Entonces, por ejemplo, la pandemia es algo que muy difícil vamos a olvidar. Sí. Tiene que estar ligado a un evento epidemiológico. Sí, que cada 100 años aparece un evento de ese tipo, ¿no? Entonces, es cíclico. Por lo tanto, tienes que fijar la temporalidad acorde a eso que vas a estudiar. Eso es. Entonces, en historia había una arbitrariedad para fijar las temporalidades, por ejemplo. Y bueno, esto permite cuestionar la misma forma del tiempo, ya te mete en un rollo más como de la física también, y tienes que explorar un poco que tiene que ver con la economía, que también es cíclico. Los imperios económicos caen y nace otros imperios. Entonces la temporalidad es bien importante, es clave, claro. Importante. Y lo mismo sucede entonces en este tipo de migraciones. Sí, claro, por ejemplo, están ligadas a eventos climatológicos, a veces bélicos, por ejemplo, la gente sale, no es porque quiera, sino porque hay una guerra y tiene que emigrar. A veces, por ejemplo, las grandes hambrunas europeas, hay una migración, pero no es porque se quieran salir, sino que hay un evento climatológico que influye en la alimentación y atenta contra la supervivencia humana. Y por supervivencia emigran. Y emigras, ¿no? Y determinan los flujos migratorios que cambian también con el tiempo. ¿No? Entonces, cuando tú quieres entender el tiempo nada más como sujeto y no la estás desligando de los días de la naturaleza, pues es un grave error. Tienes que entender todo está interconectado de una manera muy interesante. Claro. Y a través de este análisis, por ejemplo, que tú haces, empiezas a encontrar el hilo de estos términos de la temporalidad y empieza a jalar más. Y empiezas a descubrir muchas cosas, ¿no? En la historia de las migraciones, obviamente estos van transformando las sociedades, cambian las culturas, las tradiciones, el medio ambiente, cambian incluso hasta el lenguaje, porque por ejemplo nosotros posiblemente en un futuro ya estemos hablando más frecuente como un tinto, un cafetico, que son más cosas de Centroamérica, o el champú, por ejemplo, que es más de los Estados Unidos, muchas palabras anglos, ¿no? Y nos vamos apropiando de eso sin darnos cuenta. La migración también hace lo mismo, tiene influencia. ¿Tú qué puedes opinar de eso? Mira, la forma en que tú puedes rastrear los vestigios a veces yo le llamo poblaciones subevidenciadas. La puedes rastrear, y yo lo que estoy haciendo en mi proyecto ahorita es que la puedes rastrear en algo que es muy difícil que cambie, y algo que te cambia muy, digamos, permanece más tiempo, es la comida, la cocina. La cocina. Entonces, en mi acercamiento hacia la cocina, empiezo a encontrar que estamos usando nosotros muchas de las palabras, y de la cocina tabasqueña tiene influencia africana muy fuerte. Entonces nos han hecho creer que no, es que esto es como una mezcla de indígenas. Bueno, no, realmente lamento decirle, eso lo dije en una conferencia, que lamento estropear su idea de indianidad, pero realmente muchos de los elementos que ustedes van a encontrar en el huerto maya chontal, por ejemplo, son de origen africano.
El frijol pelón, por ejemplo. Sí. El frijol pelón es origen africano, no es indígena, es origen africano. Vas a encontrar también, por ejemplo, muy poco la gente lo conoce aquí en Tabasco, pero se da bastante la papa voladora. La papa voladora. La papa voladora es de origen africano totalmente. Claro. El tamarindo es de origen africano. En fin, te podrían dar diferentes, pero en las palabras la puedes encontrar también en el lenguaje ligado a la comida, que es lo que estoy haciendo con el data mining ahorita. Por ejemplo, mondongo. Mondongo, sí. Mondongo es una palabra africana. Africano. Okay. Tú vas al centro de la República y pides un mondongo y tal vez no sé qué cosa es eso. Vas al occidente de México y se damos un mondongo, ¿no? Pero pides un menudo y te van un menudo y saben qué cosa es un menudo. Es el mondongo que comemos nosotros. Claro, lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, pero es una palabra africana. Y como eso hay muchísimas palabras, muchos africanismos en nuestro lenguaje. Fíjate que ahora que comentas esto de la comida, que ya me dio hambre incluso, el puchero, que es muy nuestro de Tabasco, no sé si de Veracruz o de Campeche también, pero el puchero. Hay una comida, es igual en Colombia, que se llama sancocho. El sancocho. Sí. Es idéntico, lleva verduras, carne de res y es un caldo. O sea, no estoy diciendo que tenga su origen en la población negra de esta parte de Sudamérica, ¿no? Pero digo, la comida en sí es exactamente la misma, pero con otro nombre, ¿no? Sí, claro. Lo vas a poder evidenciar. La comida es algo que es muy difícil de que puedas subevidenciar. Por ejemplo, nosotros aquí le damos las torrejitas de plátano. Sí. Tú te recorres toda la parte del Caribe mexicano hasta la costa colombiana y vas a encontrar lo mismo, nada más que se llaman tostones, torrejas, y es plátano verde frito. Sí, es verdad. Es lo mismo, y está muy clarito, si te vas a un mapa, está muy clarito toda esta influencia. Está totalmente dibujado. Pero o sea, como dices tú, es a través de los años que vamos adoptando estos términos y va cambiando nuestro vocabulario, digamos, apropiándonos también de esas palabras. Y otro aspecto bien importante en la migración, y yo creo que tú también lo has encontrado, es la música. Sí. ¿Qué nos puedes comentar sobre la influencia de la migración? Pues la marimba. La marimba. ¿Cómo va ese tema? La marimba es africana. Es africana. La marimba es de origen africano. Entonces, y bueno, la comparten en estados como Veracruz, otra vez, ¿no? Claro. Tabasco, parte de Chiapas, hasta alguna parte de Yucatán. Que Yucatán ha reivindicado mucho la presencia indígena, maya, y se siente muy orgulloso de eso. Qué bueno, la verdad que es muy bueno. Pero durante todo el siglo XVIII y siglo XIX tienen una influencia negra terrible. Es muy fuerte la influencia africana allí. Y hay estudios y hay artículos científicos escritos, afortunadamente, sobre esto que estoy comentando. Y esto que comentas yo he leído algo, tú dime si estoy equivocado. Toda la influencia cubana de esa población que es auténticamente negra, ¿no? A la influencia del son, de la música tropical que tenemos, bueno, que veo que tiene bastante influencia en Mérida, en Yucatán, ¿no? Todo esto, incluso creo que hasta Celia Cruz llegó a Mérida y allí ya lo usó como trampolín para llegar a Estados Unidos, ¿no? Sí. O sea, toda esta influencia de la música en general, ¿tú cómo lo ves? Sí, hay una influencia, a veces lo dicen en forma hasta de broma, ¿no? Oye, yo no sé tocar eso, no sé si has visto un capítulo ahí de South Park. Dice, oye, yo no sé tocar este instrumento. Y le dice Carmen, oye, Stoken, tú eres negro. Sí, pero no seas racista, yo no sé tocar esto, eres negro. Entonces le da el instrumento y empieza a tocarlo de manera automático, ¿no? Claro. Y es como un rollo muy racista, pero a lo que voy es de que muchos instrumentos, mucha de la música tiene ciertos acordes. La presencia de tambores, por ejemplo, algunos tambores, algunos instrumentos de percusión, pues sí tiene una influencia clara. Y esa parte antillana es bien interesante que lo mencionas, porque en esos raptos que habían de africanos no llegaban directamente al puerto de Veracruz. Muchos de esos raptos ocurrían, las transacciones ocurrían en estas islas caribeñas.
Claro. Básicamente, si tú vas, por ejemplo, a Haití, vas a encontrar una presencia negra muy fuerte, y no es ninguna casualidad. Y en estos lugares, digamos, de antillanos, vas a encontrar presencia negra fuerte. Y te repito, no es casualidad. Eran lugares donde llegaban allí y se hacían todas las transacciones con esclavos. Claro. Y fíjate que es bien interesante porque apenas en México se acaba de reconocer hace poco, creo que es me parece que es 2019, los afrodescendientes. Esto es un tema que reconocimiento, es una deuda histórica que tenía el Estado mexicano con la población afrodescendiente. Pero además, o sea, ya como un sentido de pertenencia, de un sentido de inclusión, de identidad, como cualquier otro mexicano, ¿no? Soy maya chontal, soy huichol. Y eso está muy bien porque es bien importante decirlo, que el término negro, mulato, lo que sea, no se usa como despectivo, sino al contrario, como alguien que tiene alegría, que tiene sol. Aquí sí lo usamos así. Que nos aporta esa fuerza que a lo mejor esa entrega, como en las competencias de los deportes que tienen los negros, ¿no? Yo pienso que nos hace falta más influencia negra en nuestra sociedad mexicana para también destacar en los deportes como ellos. Eso es lo que dicen algunos críticos, ¿no? Por ejemplo, dicen, no, los de Sudamérica, ¿no? Que compiten en fútbol, por ejemplo, no, la selección mexicana ahora que viene el mundial, dice, no hacen nada ustedes porque pues les hace falta esa entrega, esa fuerza negra, necesita. Y ya ahora vemos ahí a un colombiano, ¿no? ¿Cómo se llama este muchacho? ¿Cuál? Un colombiano mexicano que ya está nacionalizado mexicano, que juega, que ya está convocado a la selección, ¿no? Yeah. Pero repito, o sea, el término negro no es despectivo. No. Aquí en Tabasco no, de hecho a mí de cariño me decían así. Al contrario, ¿no? Mi abuela me decía así. Sí, o sea, no se toma así, quizá porque no hay estos vestigios que tuvimos como otros países, como Estados Unidos. A ellos vienen a reconocer los derechos hasta los años 60, claro. ¿no? Entonces ellos sí tienen una historia ahí bastante fuerte y por eso esos temas para ellos muchas veces son tabú. Para nosotros realmente, como ha habido una hibridación, un sincretismo cultural, culinario, incluso de mezclas de genes, pues no ha representado como ese tabú que puede tener allá. Nos hemos mezclado bastante. Entonces, y además no somos tan blancos, ¿no? Como que se distinga así tan abrupto como en Holanda, no sé, y que en Holanda también, ¿no? Media Holanda es negra y media Holanda es blanca. Sí, por los países que tuvieron colonizaciones, Francia tiene Francia y lo mismo, ¿no? Entonces tampoco es que es despectivo, ¿no? Claro. Sino al contrario, es complementario, ¿no? Sí. Pero fíjate que, ¿qué tanto nos hace falta que, por ejemplo, los de Haití hablan francés? Hablan varios idiomas. Pero como pertenecieron fueron colonia de Francia. Y Jamaica. Bueno, Haití hablan creole también, que es una mezcla. Pero también hablan inglés, ¿no? Algunas de esas sí. Y creole, que es una mezcla ahí. Una mezcla, ¿no? Entonces, quizás eso ha sido también una barrera de los migrantes, como, pues no lo sé, estoy ahora imaginando Ghana, Camerún, Senegal, Etiopía, no sé, Egipto quizás, ¿no? La barrera del idioma al emigrar a nuestro país, por ejemplo. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, como toda migración, el idioma pues, es una barrera. Si tú ves ahorita, Brasil es el único país que habla portugués en toda Latinoamérica. Está como aislado, ¿no? Está como aislado, ¿no? Pero pues ya cuando estás allá en Brasil, pues te das cuenta que tenemos muchísimas afinidades. En fin, no tengo muy buenos amigos brasileños y tenemos muchísimas afinidades. Y sí, al inicio podría ser como una barrera de asimilación, ¿no? Como una barrera de asimilación. Pero pienso que hay otras cosas que son mucho más, que segregan mucho más que el propio lenguaje,
y tiene que ver con que no reconozcas al otro, ¿no? al otro como, Claro. como ser humano. Claro, eso. Entonces, en el momento, por muchos años, la población negra fue vista como animales de tiro, como animales Eso de sí, cargo, fue ¿no? muy duro, ¿no? Entonces, no, incluso científicos del siglo XIX le apostaban a eso, casi tú los lees y dices tú, ¿cómo pudieron llamarse científicos estas personas? Pero entiendes el contexto de colonización, de supremacía Sí, racial y todo ese sí, tipo de sí, cosas. sí. Y en el hecho de que tú no reconozcas al otro como un ser humano que habita en un cuerpo y una piel diferente a la tuya, que no lo reconozcan, eso es el proceso de que hablo yo de invisibilización. Okay. Tú al momento de hacer invisible a una persona, no estás reconociendo la existencia de ella, aunque tenga una presencia física. Claro. Aunque, por ejemplo, la población negra en México haya sido de más de 3 millones, estamos hablando de la época colonial. Entonces, en un momento en que la población indígena iba bajando por las cuestiones de las mismas epidemias de los colonizadores, La marginación también. la marginación, y por otro lado estaban atrayendo muchísima población negra. Entonces, cuando ves y lo graficas estadísticamente, vas a ver esto así, una gráfica. Claro. Entonces, ¿por qué, si eran tantos, no se habló nunca nada de ellos? Como estaban invisibles. Estaban invisibles, pero porque la invisibilidad tiene una intencionalidad política también. Claro. Haces visible a las personas cuando tú necesitas hacerlas visibles, en este caso culpables. Si tú checas los documentos del siglo XVIII, vas a encontrar que los hechiceros, los brujos y todo eran negros. Entonces empiezan a ser visibles para la Inquisición. Oh, ya. Para la Inquisición empiezan a ser visibles, pero al momento de los reconocimientos de derechos son invisibles. Y México tenía esa deuda histórica, y la verdad que yo aplaudo muchas iniciativas de que hasta este siglo, ¿cuántos siglos llevamos? 5 siglos, 500 años. Después de la colonia, ¿no? Sí. Y se vienen a reconocer los derechos. Las poblaciones Entonces eso, la verdad que eso es un logro democrático realmente. Es un logro democrático. Pues sí, no es aceptarlo como un ser humano, sí, también con los mismos derechos, ¿no? Sí. Nos tardamos mucho, ¿no? Yo creo que nos tardamos bastante. Pero por este proceso de asimilación te digo que sí, lleva tiempo, ¿no? Y también no es fácil también, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, a diferencia de la migración no afro, ¿no? O sea, por ejemplo, argentinos, chilenos. Aquí fueron muchos sirio-libaneses, llegaron sirio-libaneses y también puertorriqueños en 1902. Entonces, que esos hablan nuestro idioma, o sea, digo, no es tanto problema, ¿no? Para adaptarse, incluirse y ser parte de. Pero, por ejemplo, volviendo a la población afro, hoy en día en Tabasco, ¿dónde están ubicados esto? La mayoría. Mira, es una pregunta interesante y no puedo respondértela porque precisamente es la parte de la investigación. Te digo, está muy subevidenciado. Para mí los marcadores de esta evidencia y presencia africana lo estoy encontrando en la comida. Entonces estoy extrayendo cientos de recetarios del siglo XVIII, todos los recetarios de cocina, y estoy viendo dónde están presentes estos ingredientes y estas cocinas para poder de alguna forma estadísticamente decir, bueno, aquí hay una presencia subevidenciada de población negra por este tipo de cocina que hay, ¿no? Claro. Solamente así lo podemos saber, porque como es tanta la mezcla, es muy difícil. Ahora, podríamos saberlo del punto de vista genético, sí, pero tendremos que hacer pruebas. Y eso es tenemos que hacer pruebas, es más tardado y todo. Entonces, pero digamos, la propuesta metodológica que yo estoy haciendo en este trabajo es de sacar de la subevidencia a través de estos recetarios de la comida y de la presencia de ciertos alimentos, y a partir de allí delimitar como ciertos polígonos donde podría haber mucha presencia, pero fundamentarlo por este tipo de... Claro, digamos, tener evidencias y argumentos para decir, exacto, aquí llegaron, aquí se asentaron y ahora quién sabe dónde están, pero sí, podemos seguir el rastro, exacto, y ubicarlo, ¿no? Sí, y bueno, quizá más adelante si se acompañara esto con algunas pruebas genómicas, pues podríamos ya corroborar
Claro. esa subevidencia, ¿no? Porque muchos autores, que ahora lo olvido, mencionan que actualmente la comunidad afro están ubicados en Torno Largo, que yo no sé en dónde es, y no sé con qué argumentos lo dicen, ¿no? A lo mejor es una mera especulación porque están ubicados ahí ahora, ¿no? Pero ¿dónde tienen sus orígenes? ¿Cuál es el flujo que siguieron? No lo sabemos. Digamos, la zona que sí está documentada desde el siglo XIX es la zona de Sotavento, aquí en Tabasco. Esa es la zona. ¿Por dónde está esa zona? Es la parte de esa zona como de Huimanguillo, alguna parte de Cárdenas. Era una zona que se conocía como la zona de Sotavento. Fue muy, digamos, una zona bastante buena para la ganadería, y muchas de las afrodescendientes se ocuparon como vaqueros. Tú vas a encontrar que los mejores vaqueros en el 19 eran afrodescendientes. Afrodescendientes. Claro. Entonces, pardos básicamente, ¿no? Eran pardos. Entonces, ellos, varios propietarios de hacienda, exaltan estas habilidades, este valor, este arrojo que tenían, y sobre todo la fuerza física. Es lo que vuelve otra vez el término de por qué la selección debe haber una mezcla de negros. Y toda esta parte de la fuerza física, ¿no? Que para resistir el calor y las jornadas agotadoras en el campo, y este arrojo y el valentía de trabajar con los animales, ¿no? Eso es algo que llevan en la genética. Sí, ¿no? pues imagínate, afros, ¿no? Sí, es bien interesante. Entonces, esa zona de Sotavento sí es bastante, ya está documentada históricamente, que sí fue una zona con presencia africana muy fuerte. Hoy, ¿cómo ves la migración en Tabasco? O sea, te lo pregunto porque yo soy de un pueblo de Jalpa de Méndez y me salí hace 40 años, y de vez en cuando voy y veo hasta asiáticos ahí. Y entonces me ven a mí como el forastero, ¿no? Y yo que conozco todos los que están ahí, porque yo sé sus apodos. En los pueblos la gente se conoce por los apodos. Claro. Y yo me digo, wow, ¿cómo ha cambiado? ¿Tú cómo ves la migración, tú que estás metido en el tema actualmente, ¿no? Bueno, yo básicamente ahorita estoy checando presencia afrodescendiente aquí en Tabasco. Escribí hace años la parte de la migración de puertorriqueños aquí, hice un ensayo por ahí, de 1902, digo, que se asentaron básicamente en el ingenio de Nueva Zelanda para el beneficio de la caña de azúcar. Claro. Entonces, ahí hay una parte de puertorriqueños, también estuvieron franceses, pero todos se murieron básicamente de diarrea, se murieron cuando trajeron a colonizar. Mira, la parte de la migración actual, yo creo que se debe distinguir como dos tipos de migración. Hay migraciones internas, ¿sí? Hay migraciones externas. Las migraciones internas básicamente, y la que se da dando mucha presencia ahorita, es del campo a la ciudad. Si tú ves una gráfica de 1902, por ejemplo, vas a ver que el 70% casi de la población mexicana se concentraba en entornos rurales. En el campo. Ahí vivían. Sí, ahí vivían. Si tú ves la gráfica ahorita, vas a ver una gráfica inversa. Más del 70% de la población están en núcleos urbanos. El campo cada vez estaban... Es que tampoco hay campo. O sea, ya no hay grandes extensiones porque se dividió entre la familia. Entonces, sí, claro, hay un pero lo poco que queda, pues deberían de estar ahí, ¿no? Pero sí, casi la mayoría migra, ¿no? Sí, migra. Entonces, a las zonas con servicio. Claro que tienen. Claro. Entonces, ¿por qué? Por más oportunidades, etcétera, ¿no? Eso es un tema aparte y enorme, y ahí le podemos jalar el libro y vamos a encontrar muchas cosas. Eso es un tipo de población, de migración interna. No hay que tener en cuenta que mucha de la migración también que se dio, por ejemplo, en el siglo XX, y hablando en el siglo XX, precisamente en los años 40 y 60 principalmente, en los 60, se da una especie de colonización interna. Es decir, llevar población de zonas donde que había mucha densidad demográfica, a zonas donde no había mucha densidad demográfica, incluyendo Tabasco y el ahora estado de Quintana Roo, que era el territorio de Quintana Roo, Campeche. Eso sí. Entonces hubo mucha colonización interna, y vas a encontrar en comunidades enteras de michoacanos, jaliscienses, guerrerenses,
te vas a Tenosique, todos los planes, plan Balancán, Tenosique, plan Chontalpa, vas a encontrar mucha colonización interna, gente que viene de fuera. Fíjate que ahora que lo dices esto, esta migración externa e interna, a principios de este siglo, empezó a haber mucha migración del norte del país hacia Balancán y Tenosique, pero se dio con fines políticos, porque el PAN empezó a gobernar, y entonces Tabasco era una zona que no tenía presencia. Entonces muchos militantes de esos partidos que se dedican a la ganadería, a la agricultura, empezaron a comprar ranchos por esta parte de Balancán, Emiliano Zapata, Tenosique, y empezaron, no sé si, creo que en algún momento hubo un alcalde de ese partido por esa zona, pero la migración también se da por cosas políticas. Sí, claro. Aparte de supervivencia, ¿no? No, claro. Y también se politizan muchas migraciones. Cuando viene la migración de siro-libaneses aquí a Tabasco, tú vas a encontrar, por ejemplo, en periódicos de la época, sí, con los titulares así, fuera los turcos. Así, fuera los turcos. Entonces el columnista empieza hablando de que ese tipo de migración es nociva para el Estado, porque solamente vienen a vender baratijas, no tienen nada de productividad, y lo que necesita, así con esas palabras un poco literales, lo que necesita el campo, nuestro campo tabasqueño, es manos trabajadoras que lo fertilicen, claro, no vendedores de baratijas. Pero cosa curiosa, porque ellos en menos de 20 años desplazan a los españoles en el comercio de San Juan Bautista. Y vas a encontrar ahorita apellidos que dominan parte de la política, vas a encontrar Chacur, Chabur, y puedo seguir, ¿no? Pero qué interesante es esto, Pablo, porque comprendes más bien, se entiende mejor, digamos, estos grupos que han gobernado, sí. Y la presencia que tienen, porque pues como son como una especie de comunidad, ¿no? Sí, bien interesante cómo crearon redes de apoyo, redes de comercio. Y de poder. Y de poder también. Se posicionaron primero en la parte económica, y luego incursionaron en la parte política, hasta tener gobernadores nosotros aquí de esa migración. De esa migración, que es bastante interesante. Un fenómeno que se da ahora, en los tiempos recientes, es migración interna, que Pomoca creció, que tiene tanta población Pomoca, que creo que le pertenece al centro o a Nacajuca. Pues es un día de disputa por ahí. Ahí es la disputa. Pero Pomoca tiene más población que Emiliano Zapata y Jonuta. Sí. O sea, no sé de dónde vino esa población, quizás se las llevaron de algunas, yo no sé. Pero ese es un fenómeno que ahora pues necesitan mercado, necesitan escuela, necesitan servicios, ¿no? Entonces, cuidado, que la migración también, o sea, también necesitan servicios, o sea, sí, claro, que el gobierno del estado, claro, pues le provea de estos servicios, ¿no? Entonces también trae complicaciones. Sí, claro. Y si le sumas eso, que no tienes una buena planeación urbana, ya planeación a un proyecto a 20 años, no ya una planeación aquí las planeaciones regularmente son sexenales, ¿no? Entonces, no, la planeación tiene que ser de 20 años realmente, para que tú puedas proyectar los polos de crecimiento urbano y empezar a la densidad, por ejemplo, territorial. Villahermosa es muy limitada. Si tú haces y proyectas una curva de nivel en Villahermosa, vas a encontrar que muy poco espacio hay que está arriba de los 10 metros sobre el nivel del mar. Hay normas, digamos, para construcción y todo, y vas a ver que es muy poco el espacio. Entonces, es que ya no hay en donde más crecer. Solamente tapando los ríos, sí, pero y el problema que generas, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, rumbo a Teapa, ahí están los polos de desarrollo ahora, ¿no? Planeados hacia Teapa, ¿no? Pues habían 3, yo recuerdo haber leído por ahí un informe muy interesante, habían 3, que era la parte de Villahermosa frontera, a frontera, al corredor de Huitzapotlán,
el otro estaba proyectado hacia precisamente el corredor de Teapa, Villahermosa, y al aeropuerto y fíjate que ese no estaba proyectado como un polo de desarrollo como tal, para urbanizarse. Y bueno, con todos los, y te digo, van persiguiendo las curvas de nivel, que es lo que debe de ser, persiguiendo las curvas de nivel en la altitud para poder construir y no tengas problemas. Y no generes un conflicto mayor después, a futuro, ¿no? Porque el cambio climático cada vez va siendo más agresivo con estos fenómenos. Sí, cuando viene la parte de inundaciones hay que dar cuenta que no debiste haber desarrollado absolutamente nada, proyecto viviendístico. Oye, Pablo, qué interesante todo esto. No sé si tú quieras agregar algo que se nos haya pasado, algo que quieras comentar. Pues mira, si nos vamos desviando, ¿no? Porque bueno, es una charla, estamos tocando como hay muchos temas, vas jalando. La ventaja, te digo, eso es lo bonito de pronto de cuando te formas en la parte de historia, es que no es necesariamente que tengas en la cabeza fechas, nombres, sino realmente tengas esta capacidad analítica y crítica para poder observar estos fenómenos que tú estás como señalando y poderles darle una explicación científica. Y cuando tú vinculas, y es un poco un llamado que yo les invito a los jóvenes que están en la universidad, solamente estudiar y pensar de una manera unidisciplinar, pero está condenado al fracaso, ¿no? Cuando tú empiezas a trabajar y empiezas a ver que la realidad es mucho más compleja, y aprenderte fechas, nombres, y tener una charla agradable recitando chisme de historia, y empiezas a meterte y a coquetear con otras áreas disciplinares que, insisto, parecen como que son muy ajenas, como la estadística, como las matemáticas, como la informática. Te empiezas a dar cuenta que todo empieza a tener sentido, que todo está relacionado, y te ayuda a repensar lo que ya habías dado por sentado. Y esto se vuelve mucho más complejo porque pues, la realidad en sí misma es compleja, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y bueno, yo les exhorto a los jóvenes de que traten en la medida de lo posible estar metiéndose en estos temas, y créanme que es muy fructífero. De pronto dices, bueno, ¿qué hace un historiador programando en Python, por ejemplo, haciendo data análisis? Entonces, pues tiene que ver todo para que puedas tener esta densidad y esta perspectiva amplia de la realidad. Es básico. Yo pienso que como va cambiando el mundo ahorita, lo tienes que abordar así. Porque es muy complejo abordarlo de solo un punto de vista. Primero porque los problemas son más complejos, y segundo porque tienes la tecnología a tu alcance. O sea, lo único que tienes que hacer es, como justamente lo dijiste tú, meterte a ese campo y complementarte para poder resolver los problemas, ¿no? Que son complejos y que lo requieren, ¿no? Yo creo que lo tengo que reconocer, yo te he visto cómo has avanzado en tantas cosas, y esto de que estés haciendo minería de datos, o sea, análisis textuales, en este campo de la historia, es realmente un campo bastante atractivo y nuevo, ¿no? Porque estás llevando la estadística y la computación y la informática a un campo que cualquier chaval ahora que esté estudiando historia dice, bueno, a ver, es que no lo veo, ¿no? No veo la conexión, pero cuando ya empieza a entender cómo fue la llegada y cómo se extendió la migración, las contribuciones que ha, digamos, trastocado nuestra sociocultura en Tabasco, es cuando empiezas a usar esta herramienta del análisis textual, ¿no? Sí, claro. Y descubres ahí muchas cosas que, como dices tú, leyendo un libro de historia, pues no se puede, ¿no? Esto, con esta herramienta, pues leer muchísimos y hacer encontrar estructuras, patrones, relaciones, y digamos conectar fechas y un montón de cosas que puedes hacer. Sí, ¿no? claro. Qué bien, Pablo, me da mucho gusto que hayas venido. No sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos.
Bueno, nada más decirle a tu auditorio de que, bueno, pues agradecerte a ti, a todo el auditorio también, invitar también a los compañeros que están dentro de las ciencias sociales, que a veces nos aislamos demasiado, creo, como muchos de los científicos nos aislamos demasiado y muy pocas veces somos generosos para compartir lo que estamos encontrando, lo que estamos hallando. Y créanme que ya están disponibles las redes, se pueden usar para cosas muy buenas, como por ejemplo este proyecto que está emprendiendo el maestro Lucas. Se me hace muy fascinante, por eso fue que vine para acá. Y bueno, es un proyecto, lo que estoy haciendo es un proyecto en curso todavía, son resultados preliminares que estamos compartiendo aquí. Y pues suscríbanse al canal y denle like también. Y compartan, ¿no? Y compartan. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio y nos despedimos, nos vemos la próxima. Hasta luego, adiós.